Genial. Así que, muy bien. El tema de hoy, del devocional de hoy, sí, es el servicio en la iglesia, ¿sí? Eh, También de ahí usted es un ciervito, ¿no? Eso es un ciervo, pero justamente hoy no vamos a hablar de esos ciervos, sino que vamos a hablar de qué es servir en la iglesia, ¿sí? Eh, Primero que nada, servir es como justamente estar a cargo, ¿no? O dar un servicio a alguien, ¿no? Y hacer lo que sea que te pida o que sea necesario. Pero el servicio en la iglesia es otra cosa, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy en día, rápidamente, ¿sí? Vamos a verlo en dos puntitos, ¿sí? Que quiero que tengamos en cuenta. Y bueno, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Vamos a ver primero qué es servir, ¿sí? Eh, Más que nada en la iglesia, ¿sí? Así que les pido que busquemos Mateo, ¿sí? Mateo 20. Abramos nuestras Biblias. Si de papel mejor. Si no hay de papel no pasa nada. Pero bueno. Mateo, Mateo 20, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 25. Anteriormente acá, ¿qué pasó? Vino la madre de dos de los discípulos de Jesús, ¿sí? Y le dice a Jesús, che, te voy a pedir que mis hijos, cuando vayan al cielo, se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda en tu trono, ¿sí? O sea, imagínate el trono, Jesús sentado, y a la derecha Santiago y a la izquierda Juan. Eran los dos discípulos de esto que la madre vino y le pedía a Jesús, ¿viste? Y, ¿Y cómo responde Jesús? Dice, leemos Mateo 20, versículo 25, ¿sí? Dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean, se enseñorean de ellas, perdón, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Eh, ¿Qué les dice Jesús a esta señora, que era la mamá de los discípulos, ¿sí? Le dice, ¿sabes que los gobernantes de las naciones son los que gobiernan, ¿no? Acá tenemos presidentes, por ejemplo. Justamente son los que gobiernan. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, ¿sí? Aquellas personas que tienen poder, justamente tienen poder sobre otras personas. Pero dice, entre vosotros no es así. Así que entre nosotros, y en la iglesia específicamente, no es así. Porque dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿sí? Muchas veces en la iglesia, o nosotros capaz pensamos, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué quisiera Dios que haga, no? Y capaz pensamos, no, yo tendría que participar en cierto ministerio, tendría que estar allá adelante, ¿no? Primero dando un mensaje o lo que sea. Pero acá no dice eso la Biblia, ¿sí? Dice que el que sea grande, primero tiene que ser servidor, ¿sí? Y dice, el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Ajá. Y dice, como el Hijo del Hombre, como Jesús justamente, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús vino para servir, no para ser servido, ¿sí? Por eso los judíos cuando, en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, ¿sí? Los judíos estaban bajo el dominio del pueblo romano, ¿sí? El imperio romano. Y ellos decían, no, claro, ellos leían en la Biblia que iban a venir el Mesías y decían, bueno, va a venir tremendo rey, ¿no? Va a traer ejércitos, todo, pum, va a reventar a los romanos y nosotros vamos a ser libres. Era, el Mesías que esperaban, ¿sí? Pero no fue así, sino que dice que vino para servir, ¿sí? Y no para ser servido. Por eso no lo entendían los judíos, no lo aceptaron, ¿sí? Así que como este ejemplo que tenemos de Jesús, nosotros tenemos que servir. ¿Pero qué es servir? Si nosotros queremos servidores, tenemos que servir a los demás, ¿sí?
Como primer punto, ¿qué tengo que tengamos en cuenta? Si así como Jesús dice que vino y entregó su vida por los demás, ¿sí? En la cruz, nosotros no vamos a morir en la cruz por nadie, ¿no? Eh, pero nosotros, si queremos servir, tenemos que servir a los demás, ¿sí? Eh, Eso como primer punto, sí, es muy importante que tengamos en cuenta esto, que no es hacer lo que nosotros querramos, no es capaz pensar, no, lo que hace él es servir, ¿no? Y esto no, capaz servir es barrer, capaz es mover los bancos, capaz es estar en un ministerio, capaz es arreglar una pared de la iglesia, yo qué sé, imagínense, ¿no? Eh, pero servir es servir a los demás, ¿sí? Como primera parte. Ahora, ¿cómo servir, no? Ya dijimos que servir es servir a los demás, ¿sí? Y como segundo punto quiero que veamos cómo podemos servir, ¿sí? Vamos a Colosenses ahora, ¿sí? Busquemos Colosenses 3, 23. Dice Colosenses 3, 23 y 24 leemos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ajá. Así que nosotros dijimos que tenemos que servir a las demás personas, pero en realidad, al servir a las demás personas, estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Porque al Señor servimos. Así que, ¿cómo nosotros servimos? Sirviendo como para el Señor. O sea, eh, nosotros vamos a servir a Dios cuando realmente podamos ayudar a otras personas, ¿sí? Y estar al servicio de las demás personas, ¿sí? Eh, Gracias a Dios yo he podido ir a varios campamentos, ¿no? Y a algunos de ellos fui a colaborar. Y la gente me ha dicho a veces, ¿cómo hago para ir a un campamento a colaborar, ¿no? ¿Cómo hago para estar allá? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para...? Y en realidad no se trata de ir a un campamento o estar tocando la batería o estar eh, dando el devocional, lo que sea. Cualquier gil puede tocar la batería, realmente le digo. Eh, pero eso no es lo importante, ¿sí? Por acá dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor, ¿sí? Así que si cada cosita que hacemos a las demás personas y capaz para nosotros mismos, ¿sí? Puede ser como para el Señor. Imagínense cómo serían las cosas distintas, ¿no? Porque recién leíamos que el Señor vino a servir y dice que dio su vida por todos nosotros, ¿sí? Así que imagínate si nosotros eh, sirviéramos, ¿sí? Hiciéramos todas las cosas de la manera en que el Señor dio su vida por nosotros, ¿sí? Sería genial. Imagínate que yo tengo que barrer el fondo. O estás en un campamento, ponele, y te mandan a lavar los platos. O, bueno, eso no pasa mucho, pero a veces te mandaban a lavar los baños y es como que la pensás dos veces, ¿viste? A veces haces el chanta y capaz no vas, ¿viste? Pero imagínate que a vos te dicen que tenés que lavar los platos, ¿no? Ponele. Y imagínate que estás en la casa de Jesús y tenés que lavar los platos de Jesús. ¿Cómo los lavarías? No sería lo mismo, ¿no? Que 300 platos de pibes que ni conoces, que están más sucios que no sé qué. No sería lo mismo, ¿no? Pero si pensamos así en eh, tener en nuestras mentes, ¿sí? Cómo el Señor Jesús dio la vida por nosotros, de ese mismo modo nosotros tenemos que hacer las cosas para los demás, ¿sí? Como si lo hiciéramos justamente para el Señor. Así que si nosotros buscamos la manera de servir, es de la mejor manera, ¿sí? Como si fuera para el Señor. Eh, y antes bueno, para terminar, mejor dicho, quería leerles un texto, ¿sí? Que está en Tito. Lo voy a buscar porque quiero... sí, está bien.
En Tito 3 nos viene hablando de que somos justificados por la gracia, justamente, ¿no? Porque leímos también que Jesús murió por nosotros, ¿sí? Y en Tito 3:8, después de venir diciéndonos estas cosas de que somos justificados justamente por la gracia, porque no es por nosotros, sino por la obra de Jesús, dice, escuchen atentamente, ¿sí? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Chicos y chicas, ¿sí? Nato, Prisi, Paula, Palo, Marti, Tommy, Meli, Paula creo que ya le dije, bueno, y Flor. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿sí? A vos te está hablando. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres y a las mujeres, ¿no? En general a las personas, ¿sí? Así que nosotros tenemos que estar firmes, justamente creyendo y confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, para que nos ocupemos de lo que es una buena obra. ¿Por qué? Porque es bueno y útil para las personas. Y hoy les quiero decir que es bueno y útil que nosotros podamos servir a las personas eh, como Jesús sirvió acá en la tierra, ¿sí? No solo en la iglesia, porque en la iglesia puedes hacer muchas cosas, ¿no? A veces, ¿se acuerdan en los almuerzos de la iglesia, capaz a fin de año, capaz para un cumpleaños, lo que sea? Había gente que servía las mesas, había gente que limpiaba antes, gente después, que tenía que llevar los bancos, que gente que cocina, no sé. Y ese día capaz estabas todo el día sirviendo y era una locura, ¿no? Pero bueno, ese día realmente servíamos todos, creo. Pero no solo en la iglesia, sino también puedes servir a las demás personas predicando el evangelio, por ejemplo. Hay gente, mucha gente que no conoce del Señor, ¿sí? Y capaz eh, nos llevamos con ellos mucho tiempo. Imagínense tus compañeros de escuela, imagínense sus profesores de la escuela. Capaz ni saben que Dios existe o no creen que Dios existe, ¿sí? Y mucho menos saben que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, ¿sí? Así que procuremos ocuparnos de buenas obras, ¿sí? Y yo quiero decirles que servir en la iglesia es una buena obra y útil, ¿sí? Así que dijimos que servir en la iglesia es servir a los demás, ¿sí? Pero como para el Señor. Así que acá tiene otra foto de otro ciervo, ¿no? Vimos varias fotitos de ciervos. Eh, es, es como a modo de chiste, ¿sí? No es que estamos viendo a los ciervos, pero imagínense, si nosotros queremos servir realmente, tenemos que pensar no solo en servir a los demás, sino en servir como si estuviéramos haciéndolo para el Señor, ¿sí? Así que este era todo lo que quería contarles en este día, sí, rapidito, porque...